Dios le bendiga, mis amados hermanos. Le habla su hermano Pastor Joel Vega. Somos la Universidad Teológica y Psicológica de América. Hoy tenemos una clase muy especial porque esta asignatura es homilética, el arte de preparar y predicar un sermón. El arte de preparar y predicar un sermón. Eh, Esta asignatura consta de 4 partes. Amén. Y hoy vamos a trabajar con la parte 1. Amén. Esta universidad está fundada aquí en República Dominicana, aunque todos los estudiantes son de diferentes países. Amén. Nos gozamos en el Señor. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias por la oportunidad que tú nos brindas de estar aquí una vez más enseñando tu palabra. Que estas enseñanzas sea de bendición, Señor, para todos aquellos que están detrás de un televisor, de un celular, Señor, de una computadora, de una tablet, escuchando, aprendiendo, Señor. Que sea de bendición para ayudar a otros. Que lo que ellos reciben por gracia, también por gracia lo enseñen. Tu palabra dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento y sigue siendo el mismo problema sigue siendo hoy, Señor. Le damos la gracia, que sea tú que ilumine, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos esta clase homilética, es el arte de preparar y predicar un sermón. Amén. La homilética nos enseña y nos da las herramientas para nosotros poder preparar, amén, un mensaje. El mensaje viene de parte de Dios, pero el Señor es quien nos da a nosotros eh, la facultad para hacerlo. Amén. De verdad que nos sentimos contentos, nos sentimos alegres. Gloria a Dios. Homilética, primera parte, el arte de preparar el sermón. La homilética es la ciencia y el arte de preparar y predicar sermones. Va más allá de simples oratorias, buscando comunicar el mensaje divino de manera efectiva y transformadora. En esta primera parte, exploraremos los pilares fundamentales para construir un sermón con propósito y poder. Amén. Nosotros predicamos los sermones o preparamos un sermón dependiendo de la necesidad que haya en la iglesia. Amén. Eh, ¿Cuál es la necesidad? Dios te la puede dar. También tú puedes investigar. A veces yo he predicado en iglesia que el pastor me ha llamado una semana antes, 15 días antes. Pastor, yo quiero que usted me traiga un sermón o un estudio sobre tal cosa. Que usted me traiga un sermón o un estudio sobre tal cosa. Y ahí de una vez uno prepara. Amén. Entonces, y muchas veces uno le pide directamente a Dios que sea el Señor que te guíe. Después que Dios te guía, entonces, ahí va la parte tuya. Amén. Ahí va la parte tuya que tú tienes que hacer. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar siempre preparados. Amén. La homilética es el arte de preparar y predicar un sermón. O sea que nosotros, para predicar, necesitamos necesitamos para predicar un material. En ese caso, es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Nosotros, cuando nos sentamos, cuando nos sentamos, necesitamos tener la orientación de parte de Dios. Amén. Y Dios nos orienta a preparar el sermón. No es algo, hermano, que directamente uno lo hace por su cuenta. Dios es quien te guía. Amén. Dios te guía para tú hacerlo, pero tú tienes que poner de tu parte. Amén. Porque Dios siempre pone su parte. Dios siempre pone la parte de Él. Amén. Dios siempre pone su parte. Él siempre está ahí. Entonces, la homilética, a Él, la homilética se encarga de esto. ¿Eh?
de preparar y predicar. Esas son las herramientas que nosotros utilizamos, ¿amén? Para nosotros poder hacer esto. Cada día, cada día nosotros nos sentamos y preparamos sermones, amén. En el caso mío, yo me siento muchas veces y sin tener que predicar un sermón, sin tener que predicar un sermón, eh, yo me pongo a preparar, Señor, guíame. Y a veces cuando el Señor me, me, me invitan, entonces ahí empezamos, amén, a preparar el sermón. Entonces, cada día nosotros debemos de hacer esto, amén, de pedir al Señor que sea que nos guíe y nos dirija en lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, mis amados, vamos a darle, a hacer continuar. Hoy solamente vamos a ver esta parte que tiene que ver con lo que es el engranaje, del sermón. Amén. ¿De qué voy a hablar? La importancia de un tema claro. Amén. La importancia de un tema claro. Cuando nosotros vamos a predicar, necesitamos un tema. Necesitamos cómo nosotros vamos a predicar. ¿De qué voy a predicar? Hay cuatro cosas importantes. El tema, texto, el propósito, amén, y el oyente. Y eso quiero que lo anoten, por favor. Amén. Tema, texto, el propósito por el cual yo me voy a poner a preparar un mensaje y el oyente. El oyente es el público. ¿Qué clase de personas son las que nosotros le vamos a predicar? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque muchas veces hay un público que no conoce de la palabra de Dios, o es inconverso, o es en la calle, o es una iglesia que no tiene una preparación bíblica. Si uno se pone a hablar del tema profundo de la Biblia, no te van a entender. Y lo que más hay son personas que no entienden. Amén. Le digo por qué el pueblo perece por falta de conocimiento, porque muchos líderes no influyen, amén, en sus miembros para que estudien la palabra de Dios. Entonces usted ve que van a lugares y escuchan cualquier cosa y se le queda en la mente eso, y ellos creen que es así, porque lo dijo tal pastor, eso lo dijo tal pastor, así debe ser. Amén. Entonces no es así. ¿De qué voy a hablar? La importancia de un tema claro. La claridad es fundamental en la homilética. Un tema de sermón bien definido responde directamente a la pregunta central. ¿De qué voy a hablar? Establecer un tema específico es crucial para evitar la confusión y la dispersión del mensaje, permitiendo que la audiencia capte la idea principal sin dificultad. O sea, cuando yo voy a predicar, tengo que tener un tema para el mensaje, porque con un tema yo tengo una guía para predicar. Una vez fui yo a un culto y fue un predicador, me senté, me encanta escuchar. Lo que más me gusta del culto es el mensaje, porque directamente va para mí. La oración va hacia Dios, la alabanza va hacia Dios, pero lo único que va para mí es el mensaje. Y yo, hermano, me senté, y gloria a Dios, me encanta. Me gusta sentarme cerca del predicador. Y cuando él empezó hablando del infierno, después del cielo, el pecado, la salvación, habló siete jinetes del Apocalipsis, de los cuatro. Habló, hermano, hasta de política. Hermano, hizo una cosa que terminó. Hermano, cuando él dio tanta vuelta, que dio vuelta, terminó hablando de un testimonio.
de que él era ladrón y que él mataba, robaba y que yo no sé de qué fue que predicó. Yo no entendí cuál fue para qué fue. Entonces, ahora bien, si mi esposa va al culto, yo no puedo ir y predicó a alguien. Yo le digo, oye, ¿de qué predicó el predicador? Ah, predicó sobre la salvación, predicó sobre el pecado, sobre la fe. Pero a veces, hermanos, se quiere tocar tantos temas y por eso que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Porque cualquiera por ahí, hermano, engaña, los engaña, ¿por qué no? Imagínense. Precisión y enfoque. Un tema preciso asegura que todo el contenido del sermón se dirija hacia un objetivo claro, manteniendo la coherencia y el impacto. Debe de tener coherencia. Amén. ¿Qué es algo coherente? Algo lógico. Si tú vas a predicar del infierno, tú puedes tocar el cielo, pero volver de nuevo al infierno. Tú puedes hablar de la salvación, pero tienes que volver de nuevo. Al fin y al cabo, el mensaje fue del infierno. Ejemplo, si tú vas a predicar un mensaje sobre Satanás, quiero predicar un mensaje sobre Satanás. Entonces yo voy a dividir el mensaje en varias partes. Origen de Satanás, busco los textos bíblicos que me hablen del origen de Satanás. La caída de Satanás, busco los textos bíblicos que hablan de la caída. La actividad de Satanás, lo que él hace en el mundo, y el final de Satanás. Ese mensaje le llaman, ese es un mensaje temático o un bosquejo temático. ¿Por qué? Porque yo escogí un tema y de ese tema lo dividí en cuatro, que eso le llaman, eh, tiene diferentes nombres, amén, le llaman inciso, otros le llaman, pero mayormente se le llama divisiones principales. Entonces, si voy a predicar de un tema, yo voy a partir ese mensaje en varios pedazos y ese mensaje es temático o tópico. Amén, porque vamos a leer diferentes textos bíblicos o mi preparación. No es, no solo textos bíblicos, lo que es el tema que me va a llevar a los textos bíblicos, no los textos bíblicos al tema. Ese es otro tema, el mensaje textual. Evitar generalidades. En lugar de temas amplios como la fe, es más efectivo abordar algo específico, como la fe que sostiene en la adversidad, para una aplicación práctica y directa. Si predicamos de la fe, ¿qué es la fe? ¿Qué es que no es fe? ¿Cómo adquirimos la fe? Amén. La importancia de tener fe. Entonces, ese mensaje también es temático. Tengo un tema, voy a buscar todos los textos bíblicos para preparar un bosquejo que me hable de la fe. Mensaje memorable. Un tema bien definido facilita la audiencia. Recuerde y aplique el mensaje a sus vidas diarias, prolongando su efecto transformador. Cuando alguien te invita a predicar a una congregación, tú te presentas, dice quién tú eres, de dónde vienes. ¿Sí? Después, mayormente ese es el orden. Vamos a leer la palabra de Dios. Después que leemos la palabra de Dios, mandamos a la persona, oramos por la palabra, lo mandamos a sentar, la persona puede sentarse. Hay lugares, predicadores que no se ponen de pie nadie. Bueno, hay mucho en el caso de nosotros, pentecostales, mayormente hacemos así. Y después entonces que se sienta la persona, damos el tema del mensaje. Entonces, después que damos el tema, iniciamos con la introducción. ¿Qué es la introducción? Introducimos explicando el tema y también introducimos explicando, dando la introducción del libro. Ejemplo, hermano, el libro de Mateo. El libro de Mateo fue uno de los primeros libros que se escribió por el año tal. Mateo fue uno de los 12 discípulos de Jesús, presenta a Jesús como el Mesías. Mateo, uno del evangelio mejor arreglado.
y hablar un poquito para que los hermanos sepan quién fue Mateo, quién, cuándo, dónde y por qué se escribió ese libro. Quién, dónde, cuándo y por qué se escribió ese libro. Una introducción de 1 minuto, hermano, puede ser 2 minutos. Una buena introducción se puede dar en 2 minutos. Y ahí iniciamos el mensaje. Ahí damos el tema, ¿ven? E iniciamos el mensaje. Ponemos a la persona de hablarle con respeto. El que está ahí no es hijo suyo para usted hablarle como usted quiera. Esa persona merece respeto. Porque aquí hay gente, aquí hay alguien, porque aquí hay personas, ¿entiendes? Como, no, hermano, predica la palabra, dijo C.H. Spurgeon, uno de los predicadores más elocuentes que ha habido. C.H. Spurgeon dijo, C.H. Spurgeon, la palabra es como un león, suéltala, que se defiende sola. La palabra es como un león, suéltala, que se defiende sola. O sea que cuando tú y yo predicamos, la palabra llega a quien tiene que llegar. Amén. Y hace el efecto que tiene que hacer. Amén. ¿Por qué hablaré de esto? La motivación del predicador. El propósito del sermón va más allá de simple exposición bíblica. Debe abordar una necesidad espiritual tangible en la vida de los oyentes. La motivación del predicador surge de un profundo deseo de ver transformación, consuelo y exhortación en las vidas de la congregación. O sea, yo tengo que saber a quién le voy a predicar, quiénes son los oyentes, cuál es la necesidad que tienen esas personas. Pastor, yo quiero que usted me predique sobre la esperanza. Mi hermano está como muy triste últimamente. Pastor, quiero que me predique a veces mucho del diezmo. O sea, a veces a uno le dicen, y si es un mensaje evangelístico, un mensaje en la calle, eh, uno tiene las dos. Uno tiene que hacerlo directamente. Cuando uno predica, uno tiene que hacerlo con respeto y hay que motivar a las personas a un cambio de vida. Tiene que motivar a las personas a un cambio de vida. O sea, el propósito del predicador es eso. Amén. Tratar de que las personas cambien, cambien de vida. Amén. Quiero que me den, hermano, unos 30 segundos, por favor. Amén. Muy bien. Identificación de necesidades. El predicador debe discernir las necesidades reales de su comunidad para que el mensaje resuene y ofrezca soluciones divinas. Amén. ¿Cuál es la necesidad por el cual yo voy a predicar? ¿Qué necesitan las personas? Si es paz, si es consuelo, si están en luto, si es la muerte familiar, a un hermano de la iglesia, si es de peligro, si son las bandas. O sea, hay que predicar de lo que la gente necesita escuchar. Porque si usted va a un médico para un problema estomacal, usted va directamente al médico del estómago. Usted no va al médico de la cabeza ni de los ojos. Entonces, cada necesidad tiene un mensaje diferente. Propósito transformador. Cada sermón debe tener un objetivo claro, inspirar al cambio, ofrecer paz en la tribulación o guiar hacia una acción específica. Cuando tú predicas, que tú expones, que tú predicas la palabra,
Después al final, en la aplicación del mensaje, entonces uno aplica ese mensaje al oyente. Recuerde que cuando uno lee la Biblia, cuando uno está predicando el sermón, tiene que dar a entender a la gente que ese mensaje, o al público, ese mensaje no fue para ellos, que ese mensaje tuvo un público específico, por el cual el escritor escribió ese libro. Había una necesidad. ¿Y por qué él escribió ese libro? ¿Qué necesidad había? ¿Qué problema había que se solucionó o no se solucionó en el primer libro, pues en el segundo? O si una narrativa. Entonces, todo eso hay que explicárselo al pueblo. Entonces, hay un momento que es antes de terminar el mensaje, llama la aplicación. En ese momento, cuando nosotros aplicamos ese mensaje, ese sermón, a las personas que están sentados ahí. Porque hay dos públicos. El público en el cual se le escribió ese libro, se le predicó, y el público que usted tiene al frente. Entonces, todo eso hay que explicarse, porque muchas veces nos llevamos una verdad a nuestra casa, nos llevamos ese mensaje que llega al corazón, pero no aprendimos nada. Hay personas, hermano, que empiezan a predicar, hermano, aquí dice que un hombre salía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Hermano, ¿cuántos ladrones hay por ahí que andan atracando, matando? Hermano, y aquí dice que uno que tuvo misericordia, ¿cuánta gente? No es así, hermano. Hay que explicarle, poner un tema, ese mensaje. De ejemplo, de Jerusalén a Jericó habían 17 kilómetros. Y en esos 17 kilómetros vivían los samaritanos, porque Samaria estaba en el medio. Samaria fue una vez un parte de Israel y después pasó a ser otro país y se convirtió en los samaritanos, que era como otro país. Y como eso pertenecía a Israel antes, estaba en el medio. Y de Jerusalén a Jericó, o sea, de Judea a Galilea, ese espacio que estaba en el medio, que era Samaria, habían 17 kilómetros. O sea, el mensaje puede ser 17 kilómetros de indiferencia. Y hay que explicarle también a la persona de dónde viene la enemistad entre judíos y samaritanos. ¿Por qué se odiaban ellos? ¿Desde cuándo hubo ese odio? Porque la gente aprende, hermano. ¿Por qué los levitas pasaban por ahí y pasaban los sacerdotes? ¿Por qué? ¿Y a dónde iban? ¿A qué iban? ¿Por qué pasaban por ahí? Y por qué no daban la vuelta? Hay que entenderle para que el pueblo que está ahí aprenda. ¿Qué simboliza el aceite y el vino? Amén. ¿Por qué por qué los demás, tanto el sacerdote como el levita, no lo tocaron? La ley decía que un sacerdote y un levita no podían tocar un cadáver. Pero él no estaba muerto, estaba medio muerto. Jesús se la sabe todo. Entonces, todo eso, hermano, hay que explicárselo al pueblo. ¿M? Que por qué pasaban por ahí, qué simboliza el vino, qué simboliza el aceite, qué simboliza un sacerdote antes y ahora, qué es un levita antes y qué es ahora. Al final, hermano, usted aplica ese sermón a la vida actual. ¿Por qué debemos tener misericordia? No porque tenemos que ser samaritanos, porque samaritanos es lo peor. Hoy en día, los samaritanos casi completamente el pueblo de Palestina. Por ahí se dice, hermano, hay que ser samaritano. A mí me han dicho, me decían a mí, eh, varón, hay que ser samaritano. Ya me dicen a mí que me están ofendiendo con eso, hermano, que hay que ser samaritano. Ahora usted me dice, hay que ser como el buen samaritano. Sí, es como que usted toma una nación de ejemplo, una nación que hace mucha maldad y que la tome como ejemplo. No hay que tomar a ese ciudadano que hizo ese. Guía a través de la oración. La oración es esencial para descubrir el Aló. llamado definitivo detrás de cada mensaje, asegurando que no sea solo un discurso, sino una voz de Dios. Que sea una voz de Dios.
hermano. No, no, aquí dicen indirecta en mi país. Hay personas que le dicen que ven a alguien aquí conocen y empiezan a hablar. Mira, aquí hay gente que hacen esto, aquí hay gente que hacen aquello. Aquí, no, hermano, es una falta de respeto. Predica la palabra, predica el mensaje, predica lo que usted leyó. Hermano, pero ¿y cómo que a veces usted es predicador que leen un texto y jamás hablan de texto? Una vez me dijo un hermano, a mí Dios me está diciendo, hermano, mire que predique de esto, que predique de aquello. Dije, Dios mío, que predique de esto, que predique de aquello. Hermano, me dijo que predicar, hermano, y cada vez que yo lo veía, el hermano me decía lo mismo. Siempre me decía lo mismo, que va a predicar de aquello, que va a predicar del otro. Entonces, nosotros, hermano, debemos entender que no podemos, hermano, estar que cambiando el mensaje cada rato, que vamos a cambiar el mensaje, que el mensaje vamos a cambiar. No entiendo por qué. No hay forma, ¿por qué hay que estar cambiando el mensaje? Amén. Ah, que Dios me cambió el mensaje. ¿Del primero de quién era? Porque si era de Dios el primero, ¿cómo que Dios vive cambiando de idea? Le quitamos a Dios la omnipresencia, la omnisciencia. Diga, yo tenía un mensaje, yo creí que ese era el mensaje, pero Dios me puso el de él, ah, que Dios me lo cambió. Entonces, esas son cosas, hermano, que se ven mucho en los círculos, mayormente pentecostales. Se lee la Biblia y no se predica jamás. Ni se dice quién lo escribió, dónde, por qué, para qué, ni el contexto histórico, el mensaje, lo que en sí quiere decir el texto bíblico. Ese texto bíblico tiene una verdad bíblica que Dios le manda a decir a la persona. Y al final está la aplicación de ese mensaje a nuestras vidas. Fuentes del mensaje, inspiración y preparación. Un sermón poderoso no nace de la improvisación, sino de la preparación profunda y multifacética. Las fuentes son los pilares que nutren y enriquecen cada palabra, garantizando que el sermón sea relevante, bíblico y inspirador. Nosotros entendemos, iglesia, que nosotros, cuando predicamos, estamos predicando la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no la nuestra. A veces hay predicadores que se ponen mucho como ejemplo y se endiosan. Ustedes ven a mí aquí. Yo soy esto, yo soy el otro. Usted ve, hermano, usted ve yo vine para, hermano, y se endiosan. Anoche Dios me mostró tal cosa, esto y esto y esto. Y Dios me dijo, hermano, si Dios te lo dijo, Él te va a respaldar. Yo conocí a un evangelista por ahí, que hoy es pastor, que él siempre en cada ve un ángel, ya está aquí el ángel, me está diciendo esto, pero nunca le salía de esa cosa. Decía, hermano, la palabra, predica la palabra, dijo eh, a Timoteo, lo dijo Pablo. Oración constante. El fundamento de todo mensaje, a través de la oración, el predicador recibe inspiración divina y guía para la dirección del sermón. Oiga bien, amén. Dijo C.H. Spurgeon también, que quiero que busque la biografía y lo conozca. Dijo, haber bien orado es la mitad del sermón. Una buena oración, Dios te puede decir a ti de qué tú vas a predicar. Y ahí, entonces tú empiezas ya, tú tienes la mitad del mensaje, ya tú tienes el tema de lo que tú vas a predicar. Entonces ahí empiezas tú como hombre de Dios o mujer de Dios a preparar el mensaje, organizarlo, hermano. La homilética es la organización del mensaje. Buscar buenos materiales, comentarios, diccionario bíblico. Amén. Imagínense. La palabra siervo con C es animal y con S es de servicio. Servicio. La palabra cima
Con C es una cosa y con S otra. Con uno es para arriba, montaña, que con otro es un hoyo, un abismo. ¿Mm? ¿Me entienden, hermano? Entonces, todas esas cosas, hermano, cuando tú predicas, tú tienes que tener en cuenta bien. Hay personas, hermano, que dicen que Judas antes de ahorcarse escribió el libro de Judas. Y ese Judas, hermano, era el hermano de Jesús, de los 4 hermanos varones que Jesús tenía. No que Judas, hermano, antes. Y Juan el Evangelista es el mismo Juan el apóstol, es el mismo. Ahora, Juan el Bautista que bautizaba, es otra cosa. Y lo confunden también. Lectura devocional de la Biblia. La meditación profunda en el pasaje central del sermón es vital para entender el corazón del mensaje bíblico. Debemos leer Biblia, hermano, Biblia pura. Es bueno leer Biblia, Biblia pura, porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener un conocimiento general de la letra de la Biblia. Amén. Miren, a veces me han dicho a mí, ay, 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 varón, ese hombre sabe Biblia. Me dijeron a mí de un señor. Varón, ese hombre, ese sí sabe Biblia. Digo, ¿es verdad? Sí, 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 sí. Y no estudió Biblia. Digo, pero ¿cómo sabe Biblia? Porque sabía de memoria pasajes bíblicos. Eso no es saber Biblia. Saber Biblia es saber interpretar el texto bíblico. Porque no tengo que grabar en la Biblia entera, sino saber interpretar el texto bíblico. Y sobre todo, vivirla. Sobre todo, vivirla. ¿Me entiendes? Pero a ese sí sabe Biblia. Ese hombre come Biblia. Cuando va a su casa, no tiene ni un diccionario, ni un comentario bíblico, ni un compendio, ni un panorama, ni Biblia de diferentes versiones, nada. Entonces, él recita texto bíblico y se lo aprende. Bueno, eso es importante para conocer el texto bíblico, para conocer dónde está ubicado, pero para interpretación no. Saber Biblia es saber quién, cuándo, dónde y por qué ese libro y qué significa ese texto bíblico y qué aplicación tiene para hoy. Observación del entorno. Estar atento a las necesidades espirituales y realidades sociales de la comunidad permite que el mensaje sea contextual y aplicable. A veces, eh, a mí me invitan a predicar a lugares. Me dicen, pastor, que yo nunca he escuchado ese texto bíblico así. Yo he buscado mucho, mucho, mucho la Biblia y he escuchado muchos mensajes, pero nunca me lo he escuchado así. ¿Qué forma de...? Yo no, varón, que yo estudio, simplemente yo leo y escudriño, no leo, escudriño la palabra y uno busca ayuda, hermano, en aquello que han escrito y uno investiga el texto. El texto es el fundamento inamovible de cualquier sermón, no un mero complemento. O sea, hermano, de lo que leímos, de eso vamos a predicar. No que leemos la Biblia y corramos, leemos el texto y empezamos a hablar ahí de cualquier cosa. Una lectura devocional profunda que va más allá de su superficie es crucial para desentrañar el mensaje que Dios quiere comunicar. Centralidad del texto. El texto bíblico debe ser el punto de partida y el eje central de cada sermón, no solo una justificación. Si leímos, hermanos, prediquemos de lo que leímos. Si nosotros no vamos a predicar de lo que leímos, no le falte respeto a la palabra de Dios, sino diga, hermano, hoy no vamos a leer la Biblia. Dios tiene una palabra para este pueblo. El Señor me dijo anoche esto, esto, esto. Y va a pasar esto, esto. El Señor me mostró esto y esto. O también, si usted leyó de los juicios que vienen a esta tierra y Dios te mostró el juicio que viene, va a pasar, bueno, tú puedes tocarlo. Pero a veces leemos el texto, hermano, mandamos a sentar a la gente
Hay muchos que, no que lo mandan a ponerse de pie a la persona y no lo mandan a sentar. Entonces, hay personas que ponen de pie y no te mandan a sentar. Hermano, y leen el texto y ya. Pues, siéntese, hermano. Hermano, mire, yo vine aquí fue para esto, para esto, para lo otro. Mejor no lea. Estudio minucioso. Contexto completo. Es imperativo leer el pasaje en su contexto completo, incluyendo capítulos anteriores y posteriores. Esto asegura una comprensión fiel del mensaje original. Este es el contexto. Hay contexto cercano y contexto lejano. El contexto cercano es cuando tú lees un pasaje bíblico, lo que está antes en ese capítulo y lo que está después. Aunque hay subdivisiones, los capítulos se dividen por parte. Si usted va a leer un capítulo, si usted va a leer, va a predicar la historia de Saqueo, un ejemplo, es bueno que usted lea cómo llegó Saqueo ahí, es la historia. Antes, cómo Jesús llegó de Saqueo, antes de eso. O sea, ese se llama el contexto. El contexto es lo que apoya el texto bíblico o lo que le da la idea al texto bíblico que tú vas a predicar, que está en el mismo texto bíblico, sea en el mismo capítulo o en el mismo libro. Y está el contexto lejano. El contexto lejano es otro texto que apoya ese texto, pero está en otro libro de la Biblia. El cercano está en el capítulo y en el libro. Y el lejano está en otro libro. Es el contexto. O sea, otro texto que apoya, que avala o que explica ese texto bíblico. También están los pasajes paralelos, que es la misma historia que está en otro libro. Eso pasa en Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que son evangelios sinópticos. Esto también pasa en Reyes, Crónicas, amén, en Nehemías, pasa eso con Esdras, que están los mismos pasajes bíblicos varias veces, los mismos pasajes bíblicos varias veces, como repetido, amén. Estudio minucioso. Por ejemplo, predicar Romano 2 requiere no solo leerlo, sino comprender cómo se relaciona con Romano 1 y Romano 3 para captar la progresión que argumenta Pablo. ¿Por qué caso Pablo dijo eso? O la situación histórica, el contexto histórico. ¿Qué es el contexto histórico? Es el ambiente en el cual se escribió el libro. ¿Cuáles fueron las circunstancias que se dieron para escribir ese libro, ese capítulo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Amén? Meditar y reflexionar. La lectura devocional implica meditar profundamente, pidiendo al Espíritu Santo que revele verdades ocultas y aplique la palabra al corazón. Hermano, muchas veces le puede pasar esto, o no le puede pasar esto, y es que tú no encuentras. Hermano, una vez yo no me encontraba un texto bíblico como el significado, como que no lo encontraba. Dice, mía, no me sale este significado, o sea, no lo encontraba como la interpretación del texto bíblico. Me puse a orar y ahí el Señor me mostró. Digo, wow, eso no pasa mucho, porque hay muchos hombres de Dios que escribieron, revelados por Dios, la interpretación del texto bíblico. Más o menos, gente que fueron a Israel, personas que vivieron en ese tiempo, personas que han estudiado el original, comentaristas o etcétera, que saben bien. Entonces, esa persona, bueno leerlo. Amén. Bueno leerlo. Inspiración divina y oración. El motor del predicador. La oración no es un mero accesorio en la preparación del sermón. Es el motor que impulsa al predicador y prepara el terreno espiritual de la congregación. A través de ella se abre el entendimiento y el corazón del que predica, permitiendo que el mensaje fluya. ¿Mm? Hermano, dijo Charles Spurgeon, Charles Adolph Spurgeon, haber bien orado
es la mitad. Muchas veces tú oras y el Señor te dice eso y eso. Una vez, eh, cuando yo pastoreaba en Ecuador, digo, sigo pastoreando allá, pero no estoy allá. Yo fui a predicar a Esmeralda, una provincia llamada Esmeralda, allá en Ecuador. Y me dio un dolor de estómago, no podía predicar, un dolor de estómago, no, estaba sentado ahí. Y pasé con un dolor fuerte, me paro allá adelante. Y el Señor me dice a mí, esta iglesia no crece y se van los hermanos porque aquí el pastor está peleado con su hijo, con su hija, con su nieto, con su esposo, con su esposa. Aquí la familia pastoral entre hijos, nietos, padres, abuelos, aquí ni se habla. Le dije, es más, aquí el pastor no le habla ni a la esposa ni le habla a su hijo. Y todo el mundo se quedó. ¿Cómo? Y yo dije, si no es Dios que ha hablado, díganme, porque yo me asusté, porque Dios me dijo, dile esto. Digo, y ahora, Señor, y ahora. Me miró todo el mundo. Yo dije, bueno, me emocioné yo y dije esto. Y empezó la hija del pastor a llorar. Y fueron los hijos de ella y se abrazaron y empezaron a perdonarse. Y pasaron adelante, hermano. Digo, gloria a Dios. Porque Dios habla, hermano. Dios me dijo a mí, dile eso. Pero eso no pasa todos los días, hermano. Amén. Eso no pasa siempre. Entonces fue una palabra que Dios me dio y así fue. En ese momento, hermano. Después que pasó todo ahí, oré por ellos, se prediqué. Guía espiritual. La oración es canal para recibir la dirección de Dios. Preparación del corazón. Alinee, alinee el predicador con la voluntad divina. Impacto en la audiencia. Intercede para que el mensaje toque las vidas de los oyentes. Hermano, todo esto necesitamos como predicadores. Una guía espiritual, preparación del corazón, impacto en la audiencia, legado de fe. Como dijo Martin Lloyd Jones, los grandes predicadores fueron grandes hombres de oración. Busque prédica de ese hombre, hermano, para que usted vea. Y libros de Martin Lloyd Jones, para que usted vea. Los grandes predicadores fueron hombres de oración. Este año se fueron dos grandes, eminentes predicadores, Jimmy Swaggart y John MacArthur. Dos grandes predicadores, hermanos, que dieron tanto por el evangelio. Uno de ellos cayó, se levantó. El pueblo mucho no lo perdonó, pero Dios sí. Amén. Y fue increíble su vida, las dos, hermanos. Hace varios años murió Gigi Ávila, no hace mucho murió Billy Graham, pero estamos nosotros, seguimos nosotros. Gloria a Dios. Seguimos nosotros predicando el evangelio. Para que un sermón sea verdaderamente impactante, debe conectar con la realidad de la audiencia. La observación del entorno permite al predicador identificar las necesidades espirituales y sociales específicas de los oyentes, haciendo que el mensaje sea relevante y aplicable a sus vidas. Hay que ver el entorno. Amén. Usted predicar de pobreza, donde todo el mundo es rico. ¿Mm? Usted predicar, hermano, en una pobreza extrema, de prosperidad, un mensaje que está llegando y que Dios te va a bendecir tanto porque tú una persona, o sea, usted predicar de nieve, donde un país que nunca ha caído nieve. ¿Cómo usted habla dominicano, hermano? Porque la nieve es así, hermano. Usted lo dice en Estados Unidos, predicar en la nieve, gloria a Dios. ¿Me entiende?
Yo conocía la nieve hasta que cuando viví en Chile, cayó nieve y la vi. Digo, ahora yo entiendo la nieve. Pero imagínense, me hablan de nieve a mí en un mensaje. La nieve, yo nunca había visto la nieve. O la había tomado en mis manos. Como la nieve, hermano. Usted la toma en sus manos. Así es, pero yo nunca he visto nieve. O sea, hay que predicar, dicen aquí aplatanarla, el mensaje. Hay que predicar dependiendo del ambiente. Cuando yo predico fuera, en la calle, tengo una forma de poner el mensaje. Y cuando yo predico en una iglesia de gente muy preparado, muy bíblico, yo tengo una forma de preparar el mensaje. El mismo mensaje, hermano. Lo da Dios, pero yo le pongo la sazón o el sazón a varias mujeres, le pongo ahí la comida para que la cocinen y le doy los mismos condimentos y no lo cocinan igual. Por eso mismo, cada quien tiene su forma de cocinar y sabe diferente. Así es el mensaje. Amén. Tú no puedes decir, hermano, una vez un hermano eh, predicó en una iglesia pequeñita, yo estaba ahí, él predicó con el tema, el enfoque, oiga hermano, antropomórfico en el periodo neotestamentario. Vamos a ver, hermano, el antropomorfismo en el periodo neotestamentario. Y empezó a hablar, nadie decía, ¿qué es eso? Y el antropomorfismo, cuando a Dios se lo atribuye, hermano, ojo, los ojos de Dios están donde quiera, las manos de Dios, y el hombre y Dios el hombre con sus manos, eso es antropomorfismo. Y neotestamentario es el periodo del Nuevo Testamento. Él quiso hablar de las apariciones de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, si yo pongo un mensaje así, hermano, el tema de hoy es las apariciones de Dios en el Nuevo Testamento. Pero cómo yo hablo de ese término si ellos no me van a entender? Que no han estudiado nunca. Y él creía que se estaba, hermano, dando, wow, qué conocimiento, me digo a mí, un amigo mío, y qué bien, varón, digo, sí, sí, pero nadie lo entendió. Y hay predicadores que, hermanos, dice la Biblia, hermano, duran con un espacio en el medio que cualquiera se duerme. En una vigilia se duerme cualquier persona. Entonces, tiene que ser, el predicador debe ser enérgico, mire a las personas. Hermanos, de dos para arriba. La Biblia dice, no mire a la persona y no mire un solo lado, hermano, mírelo a todos. Yo siempre corrijo, mírelo a todos, a todos. Este predicador, mírelo a todos. No solo para arriba ni para abajo. Dijo C.H. Spurgeon, míralo a la cara, apúntale al corazón. En tiempo de crisis económico-social, por ejemplo, predicar sobre la esperanza, la confianza en Dios y la resiliencia adquiere un significado más profundo y promueve consuelo directo. Claro que sí, 100%. Lectura de otros sermones, aprender y enriquecer. Hermano, leer o escuchar mensajes de buenos predicadores, expositores, te ayuda a preparar los tuyos. No que tú prediques el mensaje ajeno, como mucha gente hace, sino que leer de otros predicadores te va a hablar y te va a tocar el corazón y te va a ayudar a, ti a preparar los tuyos. Todo el que, todo el que eh, siembra, si usted va a sembrar maíz, ¿qué usted hace? Usted nunca ha sembrado maíz. Usted le pregunta a alguien cómo se siembra el maíz, en qué época se siembra el maíz, cómo debe ser el agua, mucha agua, poca agua, cuántos granos se le echa al hoyito, si es uno, son dos, son tres. Entonces, cuando usted escucha mensajes de otro, aprende a preparar los tuyos. O cuando tú ves mensajes de otros. Hay muchos buenos predicadores que te enseñan a ti a predicar. Hay muchísimos buenos predicadores. Con usted, si usted me dice, pastor, dígame unos cuantos predicadores que para yo aprender a preparar mensajes, para yo escuchar, usted me escribe a mi WhatsApp personal.
que mis estudiantes lo tienen todos. El estudio de sermones de otros predicadores, tanto clásicos como contemporáneos, es una fuente inagualable y son técnicas para aprender. Sin embargo, el objetivo no es la copia, sino la asimilación de principios que ayuden a cada predicador a desarrollar su propio estilo y profundizar su llamado particular. Amén. Hermano, algo que me vino a la mente, el predicador debe ir bien vestido, hermano, bien recortadito, sus cejas, sus narices, bien cepilladito, peinadito, hermano, limpio, aseado. Amén. Que combine un poco su ropa, que combine un poco. A veces, imagínense, una vez fui yo, un señor, tenía una corbata por dentro de la camisa y con un terno, un saco, digo terno porque se llama terno, un terno, un saco, hermano, por dentro también del pantalón. Yo nunca olvido eso. Imagínense. La correa era negra y los zapatos eran marrones. La camisa era azul y el terno era negro. El pantalón era azul también. Imagínense, hermano. Yo no me acuerdo lo que predicó, pero me acuerdo de su vestimenta. Que no llame su vestimenta, hermano. Tiene que ser parecido a la vestimenta de la gente que hay por ahí. Si usted va a la iglesia, hermano, todo el mundo internado, ensacado, ahí ensacado. Pero usted va a un barrio, hermano, a un monte predicado, hay 15 o 20 casitas, pobrecita. ¿Cómo usted va a ir internado, hermano, con los mejores zapatos, sacado con los mejores zapatos, hermano, el mejor vehículo? Usted va a parecer, no, hermano, usted está muy diferente a las personas de ahí. Tiene que ir parecido, no igual, pero parecido, hermano. Cuando me invitan a lugares así, yo una camisita, un pantalón jean, unos zapatos deportivos, tenis, como más o menos por ahí. Ahora me invitan a una iglesia, hermano, que tiene su aire, que es una iglesia allá, yo voy internado, voy porque es así, hermano. El predicador debe de predicar, para la redundancia, con la vestimenta parecida al entorno, al entorno. Entre los recursos recomendados se encuentran las homillas de figura como F.R. Reiniero, canta la mesa, predicador de la Casa Pontificia, conocido por su profundidad teológica y sencillez, doctor Scott Hahn, y es pastor presbiteriano y teólogo católico que ofrece una perspectiva rica de sección bíblica. Pastor, pero es un católico. Sí, en cuanto a predicación y a preparación, te puede ayudar bastante. Amén, te puede ayudar bastante. Conocemos al pastor Miguel Núñez, soy Michelén, eh, mensaje de Martin Lee Jones, C.H. Spurgeon, que aparecen en internet y usted aprende bastante de ellos. Amén, cómo preparar un mensaje. Usted lo ve predicando y usted también toma estilo. Resumen, claves para un tema y un mensaje efectivo. La preparación de un sermón eficaz se cimienta en tres pilares esenciales: la claridad del tema, la solidez, amén, de la preparación integral que abarque lo espiritual, lo bíblico y lo práctico. El mensaje debe ser bíblico, tomar la Biblia, interpretar el texto bíblico, debe ser espiritual, debe esconder y revelar una verdad espiritual, que es el propósito por el cual yo prediqué este mensaje, y también práctico. Debe ser algo práctico, se pueda practicar y sencillo, que la gente lo entienda. Por más preparación que tú tengas, tú tienes que predicar claro el mensaje. Y los términos que tú dices también tienen que, esos términos, explicarse para que la gente entienda. Amén. Por eso, pastor, líder, que tú estás ahí, cuando tú predicas, predica la palabra, explícale. Y donde quiera que estén los hermanos, a 20 años después, te lo van a agradecer. Yo aprendí mucho con ese pastor, yo aprendí mucho con ese predicador, la palabra de Dios, porque él predicaba así, así, así. Tema claro y definido.
debe responder al que el contenido principal y al qué y el por qué, la motivación y propósito del mensaje. ¿Me entienden? ¿Qué me propongo al predicar? Y la ambigüedad. A veces, hermano, mencionamos cosas que no tienen que ser. A veces hablamos más de nosotros como predicadores que de Jeremías, que fue el texto que leímos. Fuentes sólidas. Depende de una combinación poderosa de oración, estudio bíblico, observación del entorno y la reflexión inspirada por otros. La homilética no te quita el orar. La homilética no te quita el ayunar. La homilética no te quita leer Biblia. Es al contrario, te manda a leer más Biblia, te manda a orar y a ayunar. La homilética te organiza el mensaje que tú vas a exponer. Preparación integral. Requiere una aproximación holística. El predicador debe prepararse espiritualmente, bíblicamente y también en la parte práctica de la comunicación. Que la gente te entienda, hermano. Que te entiendan las personas. Hermano, que la persona te entienda. No hable muy rápido, despacio. Mira a las personas. Habla con la mejor voz que tú puedas. Hermano, la Biblia dice que nosotros debemos, hermano, y ya a los 15 minutos empiezan como un tigre, terminan como un gato, cansado, no pueden más, porque se quieren comer el micrófono, tiran saliva, hermano, y es una cosa, hermano, ¿qué es esto? Predica una voz alta, mira a las personas, dale a entender que el mensaje es para ellos, identifícate a su dolor. No predique para endiosar, predica para endiosar a Dios, para glorificar a Dios. La homilética es más que una disciplina, es un acto sagrado de adoración y servicio. Un sermón bien preparado, enraizado en la oración y el estudio diligente, tiene el poder de transformar vidas y comunidades enteras. El objetivo final no es solo informar, sino invitar a la acción. Que el mensaje no solo sea escuchado, sino que impulse a cada persona a una respuesta de fe, esperanza y amor, impactando corazones y vidas. Vamos a la otra parte. Texto, tema y título del sermón. Clave para un mensaje poderoso. Un sermón efectivo es mucho más que una simple charla. Es un puente entre la palabra de Dios y la vida de la congregación. Entre ese medio está el predicador, en el medio de los dos. Esta presentación exploraremos cómo la elección cuidadosa del texto bíblico, el desarrollo de un tema central y la formulación de un título impacte con esencia, son esenciales para despertar el interés y fomentar la transformación espiritual. El texto hay que cogerlo bien. Hay texto, hermano, que para usted predicar, no lo va, si usted no le entiende el texto, no lo predique, porque a veces no lo entiende usted mismo. ¿Y cómo usted lo va a predicar a otro? ¿Qué es el texto del sermón? El texto del sermón es la base bíblica concreta que sustenta todo el mensaje. No es solo un versículo de apoyo, sino el fundamento sobre el cual se construye la exposición. Alabado Dios. Fundamento bíblico. Fundamento bíblico. Es el pasaje de las escrituras que el predicador ha estudiado a profundidad, en el cual extrae la verdad bíblica. Es el pasaje bíblico que usted escogió. Guía el mensaje. Determina la estructura, el enfoque y los puntos principales del sermón.
asegurando que el mensaje sea fiel a su palabra. Hermanos, recuerde que el mensaje, como es tan grande, usted lo va a dividir por parte. Usted lo va a dividir por parte. El mensaje se divide por parte. Y eso lo vamos a ver. Ejemplo clásico. En Romanos 12:1, Pablo conecta la doctrina teológica, capítulo 1 al 11, con la aplicación práctica de la vida cristiana, uniendo la fe y la acción. Hay que ver, hermano, y eso es hermoso, y esto lo vamos a estar viendo en toda esta clase. La fidelidad del texto bíblico es crucial para la autoridad y el impacto del sermón. Entonces, hay que coger bien el texto. Hay que coger bien el texto. Porque si usted no entiende el texto, si usted no entiende bien el texto, no puede explicarlo. Entonces, por eso debemos, hermano, de tratar de entender nosotros bien el texto que leímos. Amén. Entender bien el texto, hermano. A veces nos vamos a predicar en Apocalipsis de las bestias, el macho cabrío, y no lo entendemos nosotros mismos, hermano. No lo entendemos. Amén. Entonces, nosotros no debemos predicar lo que no entendemos, porque tampoco el público tampoco lo va a entender. Amén. Tampoco el público lo va a entender. Entonces, ¿qué es el texto? El texto es el pasaje que cogimos. No importa la cantidad de texto, a veces son menos texto, a veces son más, pero no coge, hermano, un capítulo entero, a menos que sea un mensaje positivo. Si es un mensaje positivo, ahí sí, sí es un mensaje positivo. Pero si no es positivo, hermano, no podemos coger tantos textos porque no va el tema para predicar. Amén. ¿Me están entendiendo? O sea, muchas veces nosotros cogemos un capítulo, un pasaje más y no lo entendemos. Si nosotros no lo entendemos, ¿cómo lo vamos nosotros a explicar? Importancia del tema. El tema es la idea central en el sermón. Desarrolla a partir del texto bíblico. En el corazón del mensaje, destilado en una afirmación clara y concisa. El tema debe ser claro, porque recuerde que el tema es la parte principal. Yo te bendiga, hija, ¿cómo estás? Espero Amén. pronto mandarte plata, Es la ¿viste? parte Porque no principal. te muevo. Pero yo te envío y te aviso, ¿viste? Hermana Chao, mi Sheila, amor, cuídate. ¿te está escuchando, por favor? Claridad. Debe ser fácil de entender y recordar para la audiencia, hermano. El tema debe ser corto, no muy largo, que la gente se acuerde bien de que tú estás predicando. A veces ponen tema tan largo. Hermano, ¿cuál es el tema del mensaje hoy? No saben porque es demasiado largo. Ejemplo práctico. La entrega total a Dios como acto de adoración. Un tema que surge de Romanos 12:1. Si usted lee Romanos 12:1, se da cuenta. Conecta la verdad bíblica con las necesidades y desafíos actuales. La Biblia dice que iba a haber guerra, rumores de guerra. ¿Cuáles son las guerras que hay ahora? Hermano, la Biblia dice que iba a haber guerra y rumores de guerra antes del venir. Que iba a haber guerra, hermano. La guerra en Ucrania con Rusia. Esto y la guerra de Israel en Gaza. Hay muchas guerras actualmente. Explicarle qué es Rusia en la Biblia. ¿Dónde está ubicada Rusia? ¿Dónde está Rusia ubicada en la Biblia? ¿Qué nombre tenía antes y ahora? Ucrania, si se puede.
Israel con Gaza, ¿qué era Gaza antes? Si vamos a hablar de guerra y rumores de guerra, vamos a hablar de la guerra de hoy y cuánta guerra hay ahora y ese impacto. Pero guerra y rumores de guerra y no tocamos ninguna guerra que está pasando hoy. A veces no leemos periódicos, no vemos noticias, no sabemos lo que está pasando en el mundo. Hay que hablar de las cosas que están pasando para que los hermanos vean y las personas vean que estamos en los últimos tiempos. Que estamos en los últimos tiempos. Busca impactar la vida del oyente, motivándola a un cambio, que la gente quieran cambiar. Hermano, hoy, amén, hoy es necesario cambiar de vida. ¿Por qué senda tú vas? Predicarle con ímpetu a la persona y mirarlo a la cara. Que vean que para ellos el mensaje. Pero a veces pasan personas, hermano, como un chistoso, hacerle chiste a la gente para que se ríen el mensaje. Hermano, no tocan el pecado, no tocan nada de lo que, sino, hermano, para que se lleve el pastor una buena impresión de los hermanos y haga una buena ofrenda. Yo siempre digo, yo llevo mi pasaje, yo predico lo que la Biblia dice. Un tema bien definido asegura que el mensaje sea coherente, memorable y aplicable. Claro que sí. El título de un sermón es como una puerta de entrada, una frase breve, impactante que despierta el interés y la anticipación a la audiencia. El título no es lo mismo que el tema. El tema es general. El título es como algo que impacte. En el periódico, grave. Hombre hace aquello y hace aquello. Son los títulos. Algo que impacte el mensaje. El tema de hoy es la venida de Cristo o arrebatamiento de la iglesia. Y el título, a veces no lo usamos mucho. Podemos decir, hoy es el día de buscar de Dios por las cosas que están pasando. Cosas que están pasando que dan a entender que Cristo viene. Un título llama la atención, pero mayormente los predicadores usan un tema y usan los puntos principales, el de glose, y no ponen un título. El título es algo como que impacte al inicio del mensaje. Captura la atención, atrae al oyente del primer momento y causa curiosidad. Refleja el tema. Debe ser un adelanto fiel y atractivo de lo que tratará el sermón. Brevedad e impacto. Las frases concisas y memorables son las que más efectivas. Por ejemplo, vive como sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Santo, agradable a Dios, que es otro culto nacional. Ese Romano 12, hermano, es para predicar por lo menos 5 veces o 6 mensajes. 5 o 6 mensajes de Romano 12. La estructura que fundamenta en el sermón. Un sermón bien estructurado es como un viaje guiado. Lleva al oyente desde su punto de partida hasta una verdad transformadora. 3 pilares fundamentales sostienen esta estructura: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción del mensaje te da la idea de qué tú vas a predicar. La introducción, hermano, es como tú decirle de qué tú vas a predicar a los hermanos antes del mensaje. Y te va explicando quién, dónde, por qué, para qué tomé ese tema o tomé ese libro. ¿Y qué significa esto? Antes de predicar, ya el hermano tiene una idea incompleta de lo que usted va a predicar. El desarrollo, que es el mensaje en sí, y la conclusión, donde usted hace como un resumen de lo que usted predicó cortito. No es que te va a decir, hermano, vamos a resumir aquí. No, 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 no. Vimos hoy, hermano, pudimos ver cómo este hombre, el samaritano, cómo este hombre tuvo misericordia en un momento imposible.
Tuvo piedad en un momento imposible. Así tú hoy, en un mundo que se está perdiendo, también tú puedes tener misericordia. En tu situación económica, tú puedes ayudar a alguien a tener esperanza. No solamente dinero, un bocado de comida, un abrazo. Eso es una forma de concluir, hermano. Tenemos que ser como este samaritano. Debemos de cambiar este mundo. Somos un pequeño cielo. Nuestra casa es un pequeño cielo. Un pequeño reino de Dios en esa comunidad. Es una manera de conclusión que la gente entiende como es para ellos. Esta progresión lógica garantiza que el mensaje sea fácil de seguir, comprender y aplicar, maximizando su impacto en la vida de los oyentes. Claro que sí, porque eso es lo que quiere el predicador, que la gente cambie. Introducción clara y atractiva. La introducción es el gancho del sermón, el momento clave para conectar la audiencia, establecer relevancia en el mensaje. Hermano, las primeras palabras son las que llaman a la atención. Amén. Hermano, yo estoy aquí. Yo no iba a predicar hoy, hermano, pero el pastor me dijo que predicara. Yo estoy enfermo últimamente, pero yo voy a predicar. Vamos a ver, hermano, lo que Dios nos tiene hoy. Vamos a ver lo que Dios quiere que hablemos, hermano. Wow, hermano. Cualquiera se va. Hermano, hay una palabra de parte de Dios para ti hoy. Y le doy gracias a Dios porque me invitaron a predicar. ¿Cuántas veces he predicado en lugares que era autopredicador? Pastor, ¿predica usted? Claro que sí. Era yo el predicador, hermano, que Dios tenía. Era yo. Y no va a pasar, hermano, que yo, hermano, con altura, erguido, hermano, con valor. Aunque usted esté triste, demuestra alegría. De la mejor cara, hermano, como los artistas que pueden ser. Escuché un artista dominicano que se le murió su papá antes del concierto y él tuvo que cantar con su papá muerto, hermano, y dar alegría y de todo, y después se fue a llorar. Ese momento es tu momento, hermano, con altura. Dios le bendiga, hermano. Gracias a Dios por la oportunidad que Él nos me brinda de estar aquí, hermano. Puesto de pie, por favor, a predicar la palabra de Dios. Hoy hay un mensaje muy bueno para usted, hermano, que todos vamos a aprender. Hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Puesto de pie, por favor, hermano. Vamos a orar para que sea, hermano, o sea, darle con una actitud. Aleluya. No, hermano, de tristeza, de dolor. Ay, usted sabe, aquí estoy. No era yo, pero era yo, hermano, porque me traje, hermano, y yo me quedo mirándolo así. Digo, adiós. Presenta una necesidad, comienza identificando un problema, un dilema, una necesidad espiritual que resuene con la vida diaria del oyente. Hoy me enteré, hermano, de esto, de esto, de esto, de esto. Hermano, el mundo va de mal en peor, pero Cristo es la solución. Mira lo que está pasando aquí, aquí, aquí. ¿Cómo? Sí, sí, así. El predicador debe ver noticias, debe enterarse de lo que está pasando para decir al pueblo lo cerca que estamos de la venida de Cristo. Ah, yo no veo noticias, yo no veo nada de eso. No, hermano, usted tiene que informar a la iglesia que las cosas que están pasando es un adelanto de Cristo y viene pronto y están cumpliendo profecía, hermano. Que ya el río Éufrates se está secando, hermano. El mar, hermano. Hay muchas cosas que están pasando, hermano. Nuestra muestra la vitalidad. Explica por qué el mensaje de hoy es crucial y cómo abordará esa necesidad. Resalta su relevancia personal, crea expectativas, genera anticipación sobre la transformación o la solución que la palabra de Dios ofrece, motivando al oyente a seguir escuchando. Una introducción sólida sienta las bases para un sermón impactante y memorable. Hermano, leímos en el libro de Lucas. Como sabemos, hermano, Lucas era discípulo de Pablo, se convirtió en su segundo viaje. Lucas era médico, hermano, contribuyó bastante para el avance del evangelio. Ayudó a Pablo, su momento difícil,
La palabra Lucas viene del griego lucano, que significa tal. Hermano, gloria a Dios. Lucas describe a los griegos, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Lucas es el evangelio mejor arreglado, el que tiene más enseñanza junto de Mateo, hermano. Explicarle a la gente. Ah, yo sé eso de Lucas. Te predican 100 años de Lucas y no te dicen quién fue Lucas. Desarrollo lógico. El desarrollo del cuerpo del sermón, donde el predicador desglosa la verdad bíblica y aplica la vida contemporánea del oyente. Exposición doctrinal. Profundiza en el texto bíblico explicando su significado original y su contexto histórico, el ambiente en el cual se escribió el libro. Amén. Una buena introducción es la mitad del mensaje. Conexión realista. Establece fuente claro entre la verdad antigua y los desafíos de hoy, haciéndola aplicable. Cuando usted le dice, hermano, te quiero decir algo, te llama, mira, te quiero decir algo. Oye, te quiero decir tal cosa. ¿Qué pasó esto? No, no, mira, tú sabes que pasó un problema una vez entre fulano y fulano, entonces hoy en día hubo esto, o una noticia, hermano, de alguien que murió. Aló, Pedrito, murió tu papá ahorita mismo. Ven para acá. ¿Qué es esto? Ah, mira, Pedrito estaba enfermo. Entonces Pedrito está bien mal. Quiero que tú vengas inmediatamente. Y cuando llegue, hermano, o sea, no que tú hables mentira, sino que es la cosa, se, cuando uno predica, una buena introducción te explica y ya el que está ahí, si salió por algo, ya sabe de qué se va a predicar, porque tiene la idea. Pero ¿cuántos predicadores yo he escuchado, hermano? Que yo me siento en la iglesia y no hablan nada del texto, nada. Uso de recursos. Incorpora ejemplos, ilustraciones y analogías para clarificar conceptos complejos. Progresión clara, presenta los puntos de manera secuencial, construyendo un argumento coherente. Lo primero, si el mensaje es sobre Satanás, ¿de qué voy a hablar? Del origen de Satanás. Y después, de la caída de Satanás, cuando se volvió diablo. Y tercero, la actividad de Satanás. Y cuarto, el final de Satanás. Yo tengo que hablar con algo, un antes y un después. Como Pablo y Romano, el desarrollo debe ser una progresión que ilumine la mente y mueve el corazón. La conclusión es el clima del sermón. El momento en que resumir la verdad reafirma el llamado y motiva a una respuesta concreta. Es el momento de subir la voz. Es el momento, hermano, de decir a la gente, hermano, como predicamos hoy, hermano, predicamos el samaritano. Toma ese ejemplo, hermano, debemos de ser personas diferentes, aunque las circunstancias, hermano, deja a la persona en el mejor momento y predique. A veces, hermano, hermano, vamos a terminar ya, porque ya está todo el mundo durmiendo, hermano, están cansados la persona. Hermano, ¿cómo tú duras 2 horas predicando? A menos que sea un debate bíblico o una clase teológica de media hora, 45 minutos, hermano, es un excelente tiempo para predicar. Entonces, la conclusión es recapitulación. Conclusión es llamado a la respuesta. O sea, recapitular es dar como un resumen y aplicarlo a las personas. Amén. El orden importa de la palabra a la vida. El éxito de un sermón no solo radica en lo que se dice, sino en cómo se dice y el flujo que sigue. Un orden lógico es fundamental para la comprensión y la memorización del mensaje. Flujo de texto. Un buen sermón sigue la progresión natural del mensaje bíblico, respetando su contexto y su intención original. Tiene que explicarle el ambiente histórico y ahí, hermano, va fluyendo. El texto va fluyendo.
comprensión clara. La estructura ayuda a que el mensaje sea fácil de seguir, permitiendo que el oyente asimile cada punto. O sea, como tú tienes un mensaje elaborado, un orden lógico, las personas, hermano, van siguiendo el orden. Tú empiezas por lo primero y terminas por lo último, por la secuencia. Alguien predicó sobre la salvación. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cuándo se originó la salvación? ¿Por qué se originó la salvación? Primero puso qué es la salvación, los beneficios de la salvación. Hermano, hermoso mensaje. Pero primero, no, tú vas a predicar por lo, hermano, hay que ser samaritano, como aquí dice, no, primero explica todo y después lo último, en la aplicación del mensaje, en la conclusión, tú hablas de eso. Impactos memorables. Cuando el mensaje es ordenado, es más probable que el oyente lo recuerde y lo aplique a su vida. Claro, tiene un orden lógico. El oyente es guiado desde su situación actual hacia una verdad que lo lleve a transformación en Cristo. Porque ese es el final. El final es ese. Convencer a la gente a cambiar de vida y a venir a Cristo. Un sermón bien organizado es una herramienta poderosa para el Espíritu Santo. Claro que sí. Conclusión. Prepara y proclama con poder. Hemos explorado las claves para un sermón impactante: la solidez del texto, la claridad del tema, la fuerza del título y la coherencia de la estructura. La fidelidad del texto, 100%. La claridad del tema es un 95%. Impacto del título, un 90%. Y estructura efectiva, un 98%. Una buena estructura, un buen orden del mensaje, porque ¿qué es el bosquejo? El bosquejo es una hojita que tú preparas con el tema, con el texto bíblico o los textos bíblicos, la introducción y abajo. Hermano dice, no, yo no predico con hojitas, es el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo te va a decir a ti quién escribió, cuándo, dónde, por qué, para qué significa esta palabra, qué significa esta. Uno de hermano decía, hermano, si la Biblia me llama a aborrecer a padre y a madre, hay que aborrecer. Y él habló, hermano, que ya su papá y su mamá para él no significaba muchas cosas, hermano, porque la Biblia dice que hay que aborrecer padre y madre. Él no entendió que aborrecer es amar menos. En el contexto en el cual se escribió el libro, en hebreo, amar menos. Te animamos a orar, Como que estudiar Nolinei sabe. y permitir que el Espíritu Santo te guíe en cada paso de tu preparación. Un sermón tiene el potencial de transformar corazones, glorificar a Dios de manera extraordinaria. Amén. Y vamos a ver los tipos de sermones para una predicación efectiva. Los tipos de sermones. Tipo de sermón, hermano. Nos quedan unos 10 minutos. Amén. Explora los métodos fundamentales para construir mensajes bíblicos impactantes. Vamos a ver los tipos de sermón. Hermano, esta materia es de la materia más importante, pero es una de las más difíciles porque no es fácil preparar sermones, no es fácil predicar, no es fácil. A veces uno, eh, por más viejo predicador, hermano, que uno sea, uno nunca se la sabe todo. Nunca se la sabe todo. Introducción. ¿Por qué conocer los tipos de sermones? Vamos a ver cuántas clases de sermones hay. La predicación es tanto un arte como una profunda responsabilidad espiritual. Comprender los diferentes tipos de sermones es crucial, ya que cada uno tiene la capacidad de impactar a distintas audiencias y adaptarse a diversas situaciones. Los sermones se adaptan al público, no la palabra de Dios. El enfoque de preparar. ¿Amén? No es lo mismo la comida que tú preparas en tu casa
que cuando viene una visita especial de alguien, tú tratas de dar lo mejor, ¿verdad que sí? Así son los sermones. ¿Ven? Hoy nos adentraremos a los tres tipos principales de sermones: textual, temático y positivo. Hay mucho más. Está el parabólico, amén. Está el histórico. Esos son sermones muy fuertes. El parabólico y el histórico. Hay más de 10 clases de sermones, pero vamos a ver los tres principales. Dominar estas estructuras no solo mejora la claridad y el impacto del mensaje, sino que también equipa al predicador para nutrir a la congregación de formas variadas y profundas. Sermón textual, explicando un solo texto bíblico. Usted toma un texto bíblico, dos pasajes o tres o cuatro juntos, ¿verdad? Y de ahí saca el mensaje. A ese texto le pone un tema y ese texto bíblico, sean tres o cuatro, dos, usted lo parte por pedazos para hacer los puntos principales. Este tipo de sermón es fundamental, se fundamenta íntegramente en un solo versículo o un grupo muy reducido de versículos específicos. El objetivo es desglosar y aplicar cada palabra y concepto del texto seleccionado. Un ejemplo clásico será el sermón basado en Juan 3:16, donde cada frase del versículo es explorada en profundidad para extraer su significado completo y su aplicación. La principal ventaja del sermón textual reside en su autoridad directa de la palabra de Dios, ofreciendo un mensaje claro y enfocado que resuena con la verdad bíblica. Ese es el mensaje personalmente yo que más predico, el textual. Predico temático a veces. ¿Amén? Para desarrollar un sermón textual eficaz, el predicador necesita una mente homilética, capaz de descubrir las divisiones naturales del texto. Hermano, hay textos que tienen divisiones naturales, que él mismo lo tiene naturalmente, como Juan 3:16. Y eso lo vamos a ver poco a poco. Sermón temático, desarrollando una doctrina o una enseñanza. Fundamento amplio. Se centra en un tema bíblico amplio, investigado cómo se desarrolla en diferentes libros y pasajes de las escrituras. No se limita a un solo texto. Por ejemplo, el tema de hoy es Satanás, nuestro supremo enemigo. Yo para la lectura principal leo un texto sobre Satanás, pero el tema es sobre Satanás. Debo buscar origen de Satanás, busca el texto bíblico, caída de Satanás, cuando era ángel, un texto bíblico, actividad de Satanás que hace hoy, matar, robar, destruir, texto bíblico, y el final. O sea, de ahí yo voy a predicar ese tema, pero tengo 4 puntos o 4 pequeños mensajes que voy a predicar sobre eso. Los hermanos se van enfocados en el tema. Satanás, nuestro supremo enemigo, y ahí entonces voy a aplicar sobre Satanás, origen, caída, actividad y final. No todo un texto bíblico sobre Satanás, sino varios. La fe es un tema que se predica así, de temático o tópico. El amor, la confianza, el tema como el cielo, el infierno, Dios. El tema de hoy es Dios. Vamos a ver hoy la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. Son 3 puntos principales y ahí va a predicar. Y la soberanía de Dios. Todos esos temas son temáticos. No como el textual, que yo cojo un texto, 2 o 3 textos bíblicos y predico de ahí directamente. Aquí hay muchos textos bíblicos que se toman para eso. Amén. Entonces, continuamos. Sermón expositivo. El sermón expositivo, hermano, es aquel que toma un capítulo de la Biblia o toma, hermano, un pasaje extenso como una parábola. Esos mensajes eran los preferidos de C.H. Spurgeon y son los preferidos de los grandes predicadores
Casi los grandes predicadores, hermano, con mucho conocimiento bíblico, predican expositivamente. Sí, porque ellos cogen textos de la Biblia bien extensos y lo van explicando. Nosotros llamamos a veces un estudio bíblico, no es una prédica. El estudio bíblico es otra cosa. Entonces, cuando usted coja una porción más extensa, un capítulo, a veces un libro, yo puedo predicar un mensaje, un sermón expositivo. El tema, el mensaje de hoy, hermano, vamos a predicar varios temas o varios sermones, hermano, sobre el libro de Miqueas. Y cojo capítulo por capítulo. Un día predico Miqueas 1, otro día Miqueas 2, Miqueas 3, o una parábola completa. Ese sermón es positivo. Se parece textual, pero usted toma una porción más amplia del texto bíblico para explicarlo. Es el sermón que más se aprende, el sermón que más uno se prepara en la palabra. Tanto el predicador como el que está sentado ahí se nutre, pero eso es lo más difícil. También se necesitan muchos buenos materiales y mucho, hermano, tiempo, bastante tiempo. Conozco predicador, escuché un predicador que predicó el libro de Nahum en un solo día, libro pequeño. ¿Mm? El libro de Joel lo predicó en 4 sermones por capítulo. ¿Mm? Hay muchos libros. Eh, segunda de Juan, tercera de Juan. Un libro pequeño se puede predicar. Y también hay libros que son largos, 3 capítulos, 4, 5, 10, que se predican en serie. Sermón expositivo en serie. Lo predican, hermano. Pero ya esos son pastores muy preparados y tienen mucho tiempo. Es difícil trabajar como empleado y predicar mensajes positivos. Es difícil por el tiempo que se lleva y los materiales que se necesitan. Sermón textual se enfoca en un texto bíblico específico, versículo o poco versículo, se cogen 2 textos bíblicos, 3. En el temático se coge un tema y buscamos los textos bíblicos en toda la Biblia, como la fe, la esperanza, el amor, el cielo, el infierno, Satanás, Dios, los ángeles, los demonios. Son temas que se pueden preparar con un sermón temático porque tenemos un tema y de ahí buscamos los textos bíblicos que nos apoyen a ese tema. Y lo podemos predicar en varias partes también. Y el sermón positivo, cuando tomamos un libro, un capítulo, un pasaje extenso de la Biblia y lo partemos por pedacitos para explicarlo. Y también puede ser que el mismo sermón, ejemplo, el pastor Suger Michelén tiene como 40, 50 mensajes del sermón del monte. Él tiene uno, bienaventurado los que lloran, tiene otro, bienaventurado los que tienen hambre sin justicia, tiene otro. O sea, cada versículo es un sermón. Entonces, excelente. Esas predicaciones son escasas. Cada tipo de sermón tiene su lugar y propósito. La elección entre ellos dependerá de la ocasión específica y las necesidades de la audiencia y el mensaje particular que el predicador desea transmitir con mayor eficacia. Estos son los 3 principales. ¿Cómo preparar un sermón textual? Elección del texto base. Amén. Como un texto base. División lógica. Hay textos que tienen divisiones lógicas. Si no, tiene que hacerlo usted. Análisis del contexto. Hay que leer los textos de arriba y los de abajo. Si usted cogió 2 textos bíblicos, 3, usted toma los textos de arriba y de abajo para que, o se llama contexto, ¿verdad? Para aclarar el texto bíblico. Para que usted, aunque a veces usted predicar sobre bienaventurados los pobres en espíritu, sería bueno que usted lea el sermón completo, aunque usted coja esa parte directamente. O si lo puede hacer también por parte. Amén. Eso es cuando ya usted quiere predicar un mensaje textual. Puede ser que predique una semana un texto, 2 semanas el otro, puede ser. Pero si lo hace positivamente, un capítulo completo, es más fácil usted romperlo por pedazos. Amén. Y preparar un mensaje
de tres textos, de tres textos. Por ejemplo, Romanos 12, usted puede aplicar Romanos 12, 1, 2, un sermón, 3 y 4, otro, 5 y 6, dependiendo. Y usted puede aplicar Romanos 12, hermano, fácilmente en 6 o 8 semanas. ¿Sí? Siempre y cuando usted le busque. Entonces, el textual no. El textual, usted escoge 2 textos, 3 máximo para predicar. Y de ahí usted saca, extrae todo lo necesario. No es lo mismo con el positivo. Porque el expositivo, usted toma un tema y de ese tema busca todos los textos bíblicos. Amén. ¿Cómo preparar un sermón? Vamos a ver. Selección de un tema relevante. Ese es el mensaje. Cuando usted, este mensaje, estamos aquí, es el temático o tópico. Usted busca un tema, quiero predicar sobre la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué no es la fe? Beneficio de la fe. ¿Entienden? O sea, ese es. Cuando usted quiere un mensaje temático, usted tiene un tema y le busca todos los textos bíblicos. Vamos a explicar sobre la segunda venida de Cristo. Usted puede predicar, hermano, buscar todos los textos que hablan de la segunda venida de Cristo, analizarlo y organizarlo. Amén. Y el expositivo, hermano, ya usted va a buscar una parábola, va a buscar la historia de David y Abigail, por ejemplo. Cosa que no hay mucho que, mayormente esa lectura de David y Abigail se expresa, es como más fácil predicarlo como un mensaje histórico. ¿Vale? También de Sansón y Dalila, un mensaje, pero se puede parar también como un mensaje positivo. Romanos 12, un mensaje positivo, una carta completa, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas. Es cuando usted toma un capítulo bien extenso y lo va desarrollando versículo por versículo, parte por parte, y le va explicando a la persona directamente qué significa esta palabra. Eso significaba eso antes, pero hoy significa esto, esto. El trasfondo histórico en el cual se, se creó ese texto bíblico. ¿Quién lo escribió y qué necesidad había? Conclusión, el poder de la diversidad de la predicación. Dominar los sermones textuales, temáticos y positivos, enriquece profundamente el ministerio homilético. La clave reside en adaptar el sermón a la audiencia y a la ocasión, permitiendo que la palabra de Dios sea viva y eficaz en todas sus formas. Prediquemos con pasión, claridad y una inquebrantable fidelidad a las escrituras. Yo estoy seguro, hermano, que nosotros, si predicamos bien, el pueblo que está ahí nos va a agradecer. Amén. Que Dios le bendiga más, que Dios le guarde y gracias a cada estudiante por la atención. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Aquí Dios bendiga, vemos. pastor. Amén, amén. Bueno,